Concentración y producción de coca. El desafío que Petro ignora. Hola, soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar, ciudadano, abogado y político. El tema de hoy es el escandaloso aumento en la producción de coca en el país. Una noticia que preocupa a la sociedad en general y que se ha convertido en tema de debate luego de que el mismo presidente anunciara que su nueva política de drogas consiste en comprar las cosechas de coca a los campesinos del Micay en el departamento del Cauca. ¿Será esta una política antidrogas viable? Del dicho al hecho hay un gran trecho, y ya estamos acostumbrados a los discursos del presidente, con propuestas que se salen por completo de la esfera legal y gubernamental. Por eso, lo primordial aquí es entender primero qué está sucediendo con la coca en nuestros territorios, para, de forma seria, estudiada y estructurada, poder hablar de una política pública contra el narcotráfico. Por todo esto, hoy quiero compartirles un análisis sobre el reciente informe de monitoreo de territorios con presencia de cultivos de coca en 2023, presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el cual se dio a conocer el pasado viernes 18 de octubre de 2024. En este informe se evidencia una alta producción de coca en numerosos territorios del país. Ya en el episodio número 31 de su podcast Píldoras del Saber, bajo el título, abro comillas, Venezuela, el régimen narcodictatorial de Maduro, un análisis de las elecciones del 28 de julio de 2024, que por cierto, si no lo han escuchado, los invito a hacerlo, el cual está disponible en mis canales de Spotify y YouTube, habíamos analizado una investigación del New York Times, publicada el 16 de julio de 2024, titulada, abro comillas, Colombia enfrenta un nuevo problema, demasiada cocaína, cierro comillas. Este artículo se refería precisamente a la sobreproducción de coca y a los cambios en el modelo de negocio del narcotráfico, desde el cultivo hasta la salida de la droga del país y su distribución. El artículo también abordaba las afectaciones a las poblaciones por estos cambios en la comercialización de la coca, donde algunos territorios ya no estaban vendiendo estos cultivos y se estaban quedando sin ingresos, porque no eran tenidos en cuenta por los nuevos grupos compradores, mientras que otros territorios estaban siendo muy beneficiados por el nuevo sistema de narcotráfico. Todo esto estaba relacionado con las nuevas rutas de paso de la droga, la reorganización de grupos armados en Colombia después del acuerdo de paz y sus zonas de influencia. Recordemos también las palabras de un funcionario estadounidense citado en el artículo, quien afirmaba, abro comillas, estamos viendo una producción a niveles con los que soñaba Pablo Escobar, cierro comillas, o las palabras de Kevin Whitaker, ex embajador estadounidense en Colombia y miembro no residente del Atlantic Council, quien dijo, con el desinterés de Petro por la erradicación forzosa, en la práctica no hay barreras para entrar en los campos de coca. Ahora, 3 meses después, este informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito confirma lo que ya habíamos señalado. Efectivamente, hay demasiada coca en el país. Sin embargo, este informe nos permite entender de manera más focalizada por departamentos y municipios esta sobreproducción y su relación con los grupos armados,
lo cual debería, en teoría, ayudar a construir soluciones no solo desde Bogotá, sino también desde las regiones, de manera descentralizada, pero con apoyo del gobierno nacional, si fuera posible. Hay dos aspectos clave para entender esta problemática de la manera más sencilla. 1. Los cambios de concentración y desconcentración de la coca en los municipios. Y 2. Diferenciar el crecimiento de hectáreas de coca y la producción por hectárea. Estos dos puntos son cruciales para no confundirnos. Empecemos por el primer punto, los cambios de concentración y desconcentración de la coca en los territorios colombianos. Este fenómeno, que ocurre en los territorios cocaleros, explica las variaciones en la presencia de cultivos de coca. El informe menciona 15 enclaves productivos, es decir, las áreas donde se concentran los cultivos de coca en el país. Así podemos identificar cuáles son los departamentos con más enclaves productivos, en cuáles han aumentado las áreas de cultivo y en cuáles municipios se ha dado una desconcentración, es decir, una disminución de las áreas de cultivo de coca. Según el informe, hay 4 departamentos con más de 30.000 hectáreas sembradas de coca. Son ellos: Cauca, Nariño, Putumayo y Norte de Santander. Estos son los departamentos con mayor concentración de coca y producción. Luego tenemos 5 departamentos que oscilan entre 5.000 y 20.000 hectáreas de coca: Caquetá, Chocó, Antioquia, Bolívar y Córdoba. Por su parte, 3 departamentos registran entre 2.000 y 5.000 hectáreas. Son ellos: Valle del Cauca, Meta y Guaviare. Con menos de 500 hectáreas, encontramos 7 departamentos: Magdalena, Santander, Boyacá, Bichada, Guainía, Vaupés y Amazonas. Y finalmente, un departamento, Cesar, que dejó de tener coca en 2023. Esta radiografía geográfica de las hectáreas de cultivos de coca por departamento nos muestran una gran problemática. La mayor cantidad de coca se encuentra en 4 departamentos del país, diferenciándose por miles de hectáreas de otros departamentos. Esto es lo que entendemos como concentración y desconcentración de cultivos. Ahora, ¿qué pasa con los territorios donde hay menos hectáreas sembradas? Debido a la gran concentración en estos 4 departamentos, muchos de estos otros territorios están fuera del mercado ilícito. En otras palabras, los narcotraficantes o grupos armados no compran coca en estas áreas porque no entran en sus rutas de comercialización. Esto ha provocado la acumulación de cocaína y precios muy bajos de la misma, y a pesar de esto, se sigue cultivando y produciendo coca, aunque se acumule en forma de pasta de cocaína. El cambio en el negocio del narcotráfico nos muestra que, anteriormente, se buscaba la expansión de los cultivos de coca por todo el territorio colombiano, pero ahora se ha concentrado en unos pocos departamentos, y es en estos donde ha aumentado la producción. Esto nos lleva al segundo punto: diferenciar el crecimiento de hectáreas de coca y la producción por hectárea. El ritmo de crecimiento de hectáreas con coca ha disminuido, como lo mencionaba antes, pues el modelo ya no es de expansión. Sin embargo, la producción por hectárea ha aumentado. Un ejemplo de esto
es que en 2015 el rendimiento promedio nacional de hoja de coca era de 4.800 kilogramos por hectárea al año, mientras que en 2023 fue de 8.500 kilogramos por hectárea al año. Podemos describir esto como una mutación o adaptación del mercado para lograr una mayor eficiencia, con la ayuda de mejor tecnología y estrategias para aumentar la producción sobre las mismas hectáreas de coca y así satisfacer la creciente demanda. A mayor coca, mayor incautación también, por lo que, aunque el gobierno del presidente Petro trate de festejar las incautaciones de coca, afirmando que dichas incautaciones de cocaína han aumentado y sus cifras son históricas, el incremento es marginal si se compara con el crecimiento exponencial de la producción. Según el Ministerio de Defensa, las incautaciones crecieron de 659 toneladas en 2022 a 746 toneladas en 2023. Sin embargo, la producción de cocaína aumentó en 738 toneladas adicionales, lo que significa que las incautaciones crecen solo un 13%, mientras que la producción se dispara un 53%. En otras palabras, cada vez se incauta menos cocaína en proporción a la que se produce, una señal de que el problema está fuera de control. La diversificación en las redes de tráfico y los incrementos de la demanda de cocaína en sus distintas presentaciones nos pone por delante un desafío sin precedentes ante esta delincuencia organizada entre narcotraficantes y grupos armados, que llevan la ventaja por mucho en estas nuevas formas de negocio que nosotros hasta ahora estamos dilucidando. Mientras las hectáreas sembradas con coca aumentaron un 10% en 2023, la producción potencial de cocaína se disparó un 53%. Es la cifra más alta registrada en la historia, alcanzando las 2.664 toneladas. Estos números fríos y devastadores reflejan el fracaso total de la política antidrogas bajo el gobierno de Gustavo Petro, que no solo ha renunciado a enfrentar el narcotráfico, sino que con sus decisiones parece favorecer a los criminales que manejan el negocio. Uno de los datos más preocupantes del informe es el crecimiento de las hectáreas de coca cerca de centros poblados. En 2022, había cerca de 189.000 hectáreas de cultivos de coca a menos de 12 kilómetros de un centro poblado. Para 2023, esa cifra subió a 209.000 hectáreas, mientras que en 2013 eran apenas de 37.000 hectáreas. Esta proximidad a las ciudades incrementa la interacción de las economías ilícitas con las lícitas, lo que amenaza la estabilidad económica y social de las regiones. Ciudades como Cali, Medellín, Cúcuta e Ibagué ya están expuestas a esta peligrosa mezcla de ilegalidad y producción industrial de droga. No es casualidad que en zonas como el Cauca, donde convergen distintos delitos como el narcotráfico y la explotación ilegal de recursos, la violencia contra líderes sociales y comunidades vulnerables haya escalado. La geografía de la coca se ha reorganizado de manera que coincide con el aumento de la violencia y la impunidad en estas áreas, consolidando verdaderos enclaves criminales que operan con total libertad ante la ausencia de un Estado que haga respetar la ley. A pesar de estos hechos, el presidente Petro parece decidido a hacer anuncios populistas
que buscan impactar en la opinión pública más que en la realidad. El ejemplo más reciente fue su promesa de que el Estado comprará la coca cultivada en el Micay Cauca. Sin embargo, tal anuncio no solo carece de viabilidad jurídica, pues la compra de coca es ilegal bajo la Convención de Viena de 1961, de la cual Colombia es signataria, sino que también logísticamente constituye un absurdo. Ninguno de estos detalles ha sido aclarado por el gobierno, que parece más preocupado por lanzar globos mediáticos que por enfrentar el problema de manera seria y estructural. Las cifras de erradicación de coca, otro aspecto crucial en la lucha contra el narcotráfico, han caído drásticamente bajo la administración de Petro. Hasta septiembre de 2024, solo se han erradicado 4.504 hectáreas, muy lejos de la meta mínima de 10.000 hectáreas que el gobierno había fijado. Esto contrasta con los resultados de años anteriores. En 2022 se erradicaron 68.893 hectáreas y en 2021 103.000 hectáreas. Esta caída refleja una clara renuncia a combatir el problema desde sus raíces. Los cultivos de coca en Colombia se están consolidando en territorios donde no solo crece la producción de droga, sino también la violencia, la destrucción ambiental y el sufrimiento de comunidades indígenas y afrocolombianas. Dichas áreas, que deberían tener protección del Estado, a las que Petro enamoró en campaña y prometió un cambio, hoy son las más afectadas por la exposición al narcotráfico y los grupos armados ilegales. Ojalá, en la conferencia de las partes COP16, que se celebra en este momento en Cali, se denuncie de qué manera, durante el presente gobierno de Gustavo Petro, el 47% de la deforestación entre 2022 y 2023 ha sido justamente en estas zonas de concentración de coca, afectando las comunidades que habitan estos territorios. En este contexto, la inacción y las promesas vacías de Petro solo agravan la situación. Lo que necesita el país no es un Estado que compre coca, sino uno que enfrente con decisión y contundencia a las redes criminales que la producen y trafican. El desastre está a la vista y no se puede tapar el sol con las manos. Mientras tanto, el gobierno del presunto cambio se mueve entre ilusiones y promesas incumplidas de campaña, justamente mientras Colombia se sigue desangrando y asesinan líderes sociales en territorios inundados por coca, encontrándonos así atrapados en un remolino o en una espiral de violencia que, de la mano de la cocaína, resultan ser el cóctel perfecto para que nuestro país siga retrocediendo a pasos agigantados. La problemática de los cultivos ilícitos constituye una de las más grandes tragedias por las que atravesamos como sociedad. El hecho de que cada vez más familias colombianas hagan depender su sustento e ingresos de esta economía ilícita nos conduce a pensar que habrá muy pronto un momento de no retorno, que le hará muy difícil incluso a un futuro gobernante que decida seriamente enfrentar esta problemática, poder solucionarla. Se trata de una genuina bomba de tiempo, de una inequívoca bomba social que terminará afectándonos a todos, cuando nuestro país, como en el pasado, sea un país fallido, segregado incluso por el orden
internacional. Gracias. Muchas gracias por acompañarme una vez más en su podcast Píldoras del Saber. Espero nos volvamos a encontrar dentro de 8 días, el lunes a las 7 p.m., como de costumbre, en un nuevo episodio. Hasta pronto.